Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 59. Aquí comienza una etapa que no será fácil para el pueblo. Algunas tribus avanzan y conquistan ciudades, pero otras no logran sacar a los pueblos que viven allí y terminan quedándose a convivir con ellos. Lo que debía terminarse queda a medias y poco a poco la vida del pueblo empieza a mezclarse con costumbres que antes debían evitar. También aparece el primer ciclo del libro. El pueblo se aleja de Dios, llegan dificultades y Dios levanta a alguien para rescatarlos. Mientras lees, vas a notar cómo empieza una historia que se repetirá muchas veces y que muestra lo que pasa cuando el corazón se va apartando de Dios. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jueces capítulo 1. Las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios: ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios le respondió: primero atacará la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá les dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear. Y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Bezec derrotaron a 10,000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisedec. Durante la lucha, Adonisedec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonisedec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos, y andaban bajo mi mesa recogiendo las obras. Después, Adonisedec fue llevado a Jerusalén, y allí murió. La tribu de Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas, en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Otoniel conquista la ciudad de Debir. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Acsa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Acsa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Acsa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería, y Acsa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Conquistas de las tribus de Judá y de Benjamín. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá y se fueron al desierto que está al sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefad. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Orma. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón le fue dada a Caleb para que viviera allí. Por eso Caleb echó de esa región a los 3 grupos familiares que descendían del gigante Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día
en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés conquistan Betel. Las tribus de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz. Así que enviaron espías a esa ciudad y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que vivían allí, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz. Hasta el momento en que este relato se escribe, aún se llama así. Los territorios no conquistados. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibleán y Megido, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron allí, viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Naanal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Aulat, Aksib, Elba, Efec y Rehob, así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y en Bet-Anat, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Ailón y Salbín. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba en el paso de Acrim, llegaba hasta Selá y de allí seguía hacia las montañas. El ángel de Dios en Boquim. Jueces capítulo 2. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios: yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije: yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. ¿Pero qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquim a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Muerte de Josué. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho a favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio en Timnat-Serac, que está en las montañas de la tribu de Efraín al norte del monte Gaz. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Los israelitas dejan de adorar a Dios. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían.
También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos, porque se complacía de ellos al oír quejarse de sus sufrimientos. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Por eso Dios se enfureció contra ellos y dijo: este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados. Me han desobedecido, así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme como lo hicieron sus antepasados. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse. Los pueblos que quedaban en Canaán. Jueces capítulo 3. Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso, Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos, a todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Amat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes que Él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Otoniel. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra Él, pues adoraron las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistara Cusán-Risataim, que era rey de Mesopotamia. Después de 8 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y Él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, y éste guió a los israelitas en su lucha contra Cusán-Risataim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región, hasta que murió Otoniel. Ehud. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, Él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se reunió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y Él les envió a Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo, de unos 50 centímetros de largo, y como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado derecho, cubriéndola bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí. Cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos, se despidió de ellos y regresó a donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: «Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted». El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: «El mensaje que traigo es de parte de Dios». Al oír eso, el rey, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó con su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura.
Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por la ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado, pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos y se refugió en Seirat. Al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente, y él les dijo: «Síganme, con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas». Los israelitas lo siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10,000 de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar. Después de eso, hubo en el territorio 80 años de paz. Samgar. El siguiente jefe fue Samgar, hijo de Anad, quien tomó un palo con punta de hierro y mató a 600 filisteos. De esa manera, salvó al pueblo de Israel. Antes de entrar en la reflexión del libro de los Jueces, hay algo que vale la pena entender, porque muchos quizás lo han notado desde Josué y puede generar muchísimas preguntas. Y es que en esa época de la Biblia aparecen muchas guerras y muchas muertes. Y a veces surge esta pregunta: ¿por qué Dios permitía o incluso ordenaba esas batallas y esas muertes? Lo primero que hay que entender es que la Biblia está mostrando un momento muy específico de la historia. No era un tiempo tranquilo ni estable como en nuestro tiempo. Los pueblos en esa época vivían en guerras constantes, y si Israel no se defendía, simplemente desaparecía como nación. Pero además hay algo mucho más profundo. La tierra donde Israel entró no estaba vacía. Allí habían pueblos con prácticas muy violentas y destructivas, donde incluso los que vivían en esas tierras sacrificaban a los niños, y la vida humana tenía muy poco valor. La Biblia presenta esas batallas no como un capricho de Dios, sino como parte de un proceso donde Dios estaba formando a un pueblo distinto, del cual más adelante vendría la promesa de salvación para toda la humanidad. Eso no significa que Dios amara la guerra. Al contrario, la Biblia muestra que el deseo final de Dios es y será siempre la paz. Pero en ese momento de la historia, Dios estaba guiando a su pueblo en medio de un mundo, escucha esto, que ya estaba violento, que ya era violento. Pero algo muy importante: el libro de Jueces no es un libro que celebre la guerra, ni tampoco lo era el libro de Josué. En realidad, es un libro que muestra lo que sucede, lo que pasa cuando el corazón humano empieza a alejarse de Dios, incluso sin darse cuenta. Y eso es justamente lo que vemos en los capítulos de hoy. Después de todo lo que ocurría en Josué, uno pensaría que el pueblo seguiría firme. Pero lo que aparece, lo que se presenta aquí, es otra cosa. Israel avanza sí, pero no completamente. Hay lugares que Israel con Josué no conquistó. Pueblos que permitió al pueblo que se quedaran, pueblos extranjeros.
Se tomaron decisiones que al ojo humano parecen pequeñas, pero que poco a poco fueron cambiando el rumbo del pueblo de Israel. En la época de los jueces se ve a un pueblo de Israel que cayó. Cerramos con Josué, invitando al pueblo a que no olvidara a Dios. Pero abrimos Jueces con un pueblo que había perdido el rumbo. Pero no lo cambió de manera repentina. Fue algo silencioso, algo que se dio paso a paso. El pueblo empezó a convivir con lo que antes debió apartar, debió alejar, debió darse distancia. Pero lo que hizo el pueblo fue que fue adaptando y se fue acostumbrando a la manera de vivir de esos pueblos extranjeros. Y sin darse cuenta, el problema para el pueblo dejó de ser externo, dejaron de ser los enemigos y empezó a ser un problema interno. Eso es lo que hace tan actual el comienzo del libro de los jueces. Uno lee los primeros capítulos y es como si fuera una fotografía de nuestros tiempos. Porque escucha esto que le voy a decir. El alejamiento de Dios casi nunca empieza con una gran decisión. Muchas veces nos alejamos de Dios desde pequeñas concesiones, con cosas que parecen manejables, que decimos, esto lo puedo manejar. Pero con el tiempo se nos salen de las manos. Con decisiones que tomamos que no parecen graves, pero el corazón se va moviendo de poco en poco. Y en medio de ese deterioro lento aparece algo muy importante, porque el pueblo se deterioró, el pueblo se apartó de poco en poco. Pero escucha esto tan importante que sucedió frente a ese alejamiento del pueblo de Dios. Y lo importante es que Dios no desapareció. El texto y la lectura de hoy nos muestra que cuando el pueblo cae en dificultad, clamó a Dios y Dios levantó personas para ayudar al pueblo. No porque el pueblo de Israel lo mereciera, no habían hecho nada para merecerlo. Pero Dios en su fidelidad los escuchó y levantó a alguien que los ayudara. Repito, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios sino porque Dios seguía siendo fiel aun cuando ellos no lo fueran. Mire, ese es el corazón del libro de Jueces. Hoy empezamos la lectura, pero usted va a notar algo importante en toda la lectura. Y es que el pueblo se va a olvidar de Dios. Los enemigos toman posesión de ellos. El pueblo clama y Dios levanta un hombre que los libere. Esa va a ser la repetición constante de este libro. No es solo una historia de un pueblo que falla. Es la historia de un Dios que sigue respondiendo, que sigue siendo fiel aún frente a un pueblo que se equivoca y que falla. Eso nos deja una enseñanza muy clara para la vida. La enseñanza de hoy, mi amiga y mi amigo, es esta. El alejamiento de Dios casi nunca ocurre de un día para otro. Empieza con decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Pero Dios sigue llamando al corazón humano, aun cuando éste se va desviando. Y la restauración comienza, escucha esto, cuando respondemos a ese llamado y volvemos a Él. Porque la fidelidad de Dios siempre abrirá un camino para ti y para mí. Pero somos nosotros los que decidimos regresar.
Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios.